Buenos días, mi nombre es Omar Gil. Creo que sí Para los que no me conocen, porque ahorita hay más de teatro que de danza. Como ya lo dijo la maestra Claudia, la doctora Claudia, yo salí en junio se cumplió un año de que salí. El proceso que estoy defendiendo en este momento es el de Obseso, que es una aproximación coreográfica a la experiencia del círculo vicioso. Obseso se refiere en este caso a la parte tanto que fueron convergiendo y transformándose en solamente dejar círculos reiterativos y rituales obsesivos. Entonces, con estos dos conceptos teóricos que fueron como lo que detonó prácticamente todo lo que pasó en el acto escénico como en la investigación, fue lo que permitió que realmente empezara como a suceder de una manera así casi que mágica al momento de estar 2 días antes de la presentación de la... Tuve una primera etapa donde, pues, como todo, tienes que pelearte con tu cabeza entre lo que quieres hacer, lo que puedes hacer y lo que tienes que hacer. Entonces tuve un equipo de trabajo previo con el que tuve como chicos expiatorios para poder empezar como a trabajar como ciertos conceptos y poder decir, bueno, esto es lo que voy a hacer para titularme. Sin embargo, pasaron muchas circunstancias de la vida, yo me estaba graduando, entonces pues dije, bueno, ya lo voy a suspender por ahora y luego lo retomo con el mismo equipo que conformé, que eran 4 personas además de mí, donde yo iba a fungir como director y como bailarín. Entonces ideé varias como estrategias para que pudieran funcionar los métodos de ensayo, para que pudieran estar involucrados un poco en la parte como teórica de la investigación, que no fuera nada más como un haz esto, porque a uno de los intereses que tuve en algún momento de esta creación fue como empezar a disminuir o desdibujar esos límites en que el director es una persona autoritaria y dictativa, para que empezara como a ocurrir una co-creación, vaya, donde realmente todos los que estuviéramos ahí pudiéramos desprendernos de yo soy el bailarín y tú eres el coreógrafo, para que todos pudiéramos ser, en este caso, responsables de lo que fuera el producto final. Sin embargo, por cuestiones como del tiempo y de la vida, ya no pude retomar los ensayos con el mismo equipo que tenía. De los primeros 4 nada más me quedaron 2. Entonces se empezó a venir como mi mundo abajo, pero después llegó con mi asesora y me dice, Omar, tranquilo, no pasa nada, y me dio la opción de empezar a mantener el ritmo que ya tenía de Obseso, para que ahora de ser una obra para 5 personas fuera un solo. Entonces pues ya tenía la mayor parte del sustento conceptual de la obra y tenía parte de las exploraciones de lo que quería y me servía para la obra práctica. Entonces dije, pues sí, o sea, realmente la mayor parte del trabajo ya la tengo. Entonces fue que empecé con la reestructuración de la obra, con el redireccionamiento de los sentidos, adaptar el trabajo previo, porque hubo muchas cosas que no se podían trabajar, o sea, de lo que tenía con 5 personas, no funcionaba cuando solamente se convirtió en un solo. Entonces dije, bueno, entonces hay que adaptar eso que ya no funciona. Entonces también fue que llegaron las oportunidades de trabajar como desde otras perspectivas, conmigo mismo, y dije, pues bueno, entonces fue un proceso largo, fue casi 8 meses de concretar desde el primer equipo hasta donde solamente se convirtió en un solo, y las presentaciones se llevaron a cabo el 7 y el 14 de junio en el edificio de Silvestre Revueltas, en el salón 17 o el que está en la Caja Negra. Quería específicamente que fuera ahí porque mi trabajo en un determinado momento quería que no existiera tanto la distancia que en un determinado momento, cuando estás en un acto escénico, de repente se siente, porque el público es literalmente separado de lo que está pasando en la escena. Sin embargo,
habría tenido una advertencia, porque a pesar de que ensayaba ahí, o sea, el trabajo se hizo en ese espacio también, ahí fue creado, ahí fue donde empecé a ensayar solo. Tenía que empezar como a darme cuenta de las limitaciones técnicas, espaciales, de las cualidades de enchufes, de las cosas que yo tenía que ingeniar. Entonces hubo un momento en el que el espacio que tenía planeado en los ejercicios y en las sensibilizaciones y en las exploraciones tuvo que cambiar al día de la presentación. Entonces, bueno, llegamos al día de la función y presento la obra, que en vez de estar conformada como coloquialmente se hace por escenas, yo decido llamarlos círculos, debido a que los círculos corresponden más a lo que es el universo de la obra de Obseso, porque si estoy hablando de círculos reiterativos como motor, motriz y creativo de la obra, es lógico que este primer círculo se vaya haciendo más grande y se vaya haciendo más grande hasta que termine de conformarse. No cabe tampoco como la situación de la escena, porque tampoco es que realmente estaba montando una cuestión narrativa en el ámbito de un inicio, un final y un desenlace, o estaba abarcando como el gran tema. Simplemente estaba haciendo como presentaciones de los ejercicios que se realizaron, tanto aquellos que me sirvieron de los que regresé del primer equipo hasta los que ya hice solo. Y fue que empecé como a entablar lo que son el primer círculo, que es el del despertar. Despertar fue el inicio de la obra, que de hecho tengo que pensarlo, porque también creo que más que la obra es como el universo que se creó ahí, porque es como creo que se traspasó un poco de la obra, porque tampoco cabe realmente, ahora que lo puedo ver como desde distancia, no creo que realmente sea una obra estrictamente establecida de danza. Creo que traspasa ese concepto. Despertar es justamente esta etapa en la que estás como empezando a conocer el ámbito en el que te estás desenvolviendo y cómo se va como estructurando como con lo demás, este empujoncito a salir de la calle, y cómo empieza como a detonar todo aquello que somos. Los rituales obsesivos, como se los mencioné en un primer momento, corresponden a este mecanismo de defensa en el que todo individuo llega a tener para cuando tiene imágenes, sensaciones o pensamientos incómodos que te obligan a hacer una acción específica para sentirte aliviado, tales como lavarte las manos, tales como recoger tu casa, como inclusive hasta bañar a tus animales más de una vez, continuamente. Entonces, el primer ritual es justamente eso, un momento previo antes de reconocer estas como sensaciones que llegan a ti. Entonces, la transición del despertar al primer ritual es justamente reconocer este espacio con sus imperfecciones y sentirte incómodo. Es por eso que el primer ritual tiene mucho como que ver cómo vas estructurando, cómo vas acomodando, y no precisamente en el orden como que todo te dice, por ejemplo, cuando te dicen ordena esto, sino también cómo tú vas ordenando las cosas conforme tus necesidades, porque esa era otra búsqueda muy importante que yo tenía en la obra. Quería quitarme todos los presupuestos para hacer todo lo que yo quería. O sea, era el momento de que en el círculo realmente hacer aquellos rituales que me dieran ese momento como de mi tranquilidad, mi momento de... que en algunos casos funcionaron, porque tuve que descubrir otros que no sirvieron, por ejemplo, cuando tenía el primer equipo. Entonces, el primer ritual aquí no se ve, pero también consta de un espacio colmado de objetos donde yo voy precisamente acomodándolos hasta que a mí me hace sentido el cómo están las cosas acomodadas.
En las cárceles de las voces es justamente ese es el momento en el que va transcurriendo como este círculo se va haciendo más grande y la cárcel de las voces es ese enfrentamiento con el sonido o con la sensación del aprisionamiento de tener que hacer la acción para realmente sentirte aliviado. Es este momento en el que te estás persiguiendo a ti mismo hasta que no haces esa acción, hasta que tienes que hacer la acción, hasta que tienes que hacer la acción. Entonces, si el círculo se va haciendo cada vez más grande, pero no sigue y no cambia la dirección y sigue siendo un círculo, es obvio que haya una respuesta como bastante más profunda y más ruda. La situación es de que estaba tratando de apoyarme sonoramente con el trabajo, sin embargo, el sustento auditivo o el paisaje sonoro que estaba en ese momento de la obra no funcionó, porque tendría que haber sido más agresivo a lo que necesitaba de lo que fue. Esa es una cosa que ahora puedo ver que no funcionó del todo, porque yo necesitaba que si este círculo ya estaba más grande, fuera más grande también el sonido. Que en el determinado momento, cuando lo platiqué con el equipo que me ayudó a hacer la parte sonora, me decían que desde su perspectiva tal vez eso iba a ser demasiado, porque yo ya estaba siendo como muy agresivo con el movimiento y luego muy agresivo con el sonido, no iba a ser una buena combinación. Ahora entiendo que tenía que haber sido así, porque al final de cuentas, y justo lo dice el manual de diagnósticos de enfermedades psiquiátricas de 2017, que precisamente las obsesiones se sienten así, son ese momento de catarsis en el que está ahí y hasta que no haces el acto, no hay mejora. Por eso las compulsiones o ritual obsesivo es una experiencia placentera, pero de a corto plazo, y es lo que da pues pie a otra escena que no está en la diapositiva por alguna extraña razón, que se llama placer, y es en este caso el placer donde está la transición después de este constante autosabotaje, por así decirse, donde encuentras como ese momento en el que ya puedes como encontrar la situación que te va a hacer sentir mejor, pero que también hay un momento de ti que sabes que no va a ser suficiente, porque ya el círculo es tan grande, cada vez se ha hecho cada vez más grande, que sabes que aunque sea una situación que va a mejorar a corto plazo, no va a ser como la resolución final, y sabes que el círculo va a seguir creciendo. Entonces fue que se me ocurrió traer a una de las situaciones que también son muy personales, porque cabe mencionar que la segunda parte de Obseso es una parte que es demasiado personal. Fue que resolví esta situación de la comida y se vuelve como parte esencial de la cárcel de las voces. Después de que está esta situación con la comida, sucede que para que el círculo se siga haciendo más grande, tengo que tener un diálogo con el pastel, porque era un pastel muy rico, por cierto, en el que funge un papel como de tentación de corto plazo, pero que realmente sé que no me va a dar la solución que yo estoy buscando. Entonces es esta lucha como de no quiero, pero sí quiero. Entonces estoy como en este constante conflicto. Al final termino sucumbiendo a tal como dispositivo, porque lo visualicé como un dispositivo que termina creando nuevos motores en mí, y es que se regresa a algo que yo llamo Ríos. Ríos tiene toda una historia que es importante mencionar. Ríos es una pieza que hice para un examen en la escuela cuando estaba en segundo año, donde fue un proceso bastante complicado, pero donde lo resolví a través de la catarsis. Tenía que ponerme en jaque porque estaba muy cómodo en ciertos aspectos de la forma en la que me movía, y Ríos fue una cosa que me obligó a salirme como
como de la comodidad, por así decirlo. Entonces, el recordar ese trabajo en el momento en el que mi círculo está así ya gigantesco, es decir, pues es una forma de quebrar todo ese caos que está ahí, porque de alguna forma, si algo ya está muy grande, lo mejor que puedes hacer es contrarrestarlo con algo que puede ser también como muy grande, pero que no necesariamente se vea, porque realmente es a lo que voy. Estaba tratando más como de saciar esa situación del círculo obsesivo en mí. Entonces Ríos es justamente como este momento de gran catarsis donde estoy enfrentándome y donde estoy tratando como de romper como la secuencialidad del círculo, a pesar de que aún mantengo como la estructura que ya tenía previa. Al final, que es el último círculo, realmente ya es como el último círculo y ya no se repite, o sea, ya es justamente este momento en donde como que se están apagando las cosas y ya no hay más, no hay punto de regreso, no hay punto de volver a iniciar. Entonces es justamente este momento en el que se desdibuja y ya deja de ser existente. Entonces, pues esa es como la parte práctica de lo que fue Obseso. Creo, y desde mi perspectiva personal y con las personas que pudieron ir a verlo, que fue una obra bastante larga, sin embargo, pues creo que fue un poco factible el hecho de que esta sensación del círculo vicioso se sintió no solamente por lo que yo estaba haciendo, sino por el espacio en el que estábamos, porque era un salón bastante grande, pero que de alguna forma se logró realmente esa sensación como de estar dando vueltas, que era una de las ambiciones que yo tuve desde el principio, desde antes de empezar a trabajar con el primer equipo. Era una cosa que yo buscaba arduamente, esta sensación de tener esta cosa circular que se movía y que no se detenía. Ahora, como se los mencioné hace un momento brevemente, ha cambiado mucho como mi perspectiva como creador. Entonces, a partir de este momento y con esta asociación que tuve con los músicos, me fue muy claro para mí que es importante realmente tener personas que sepan hacerse entender y hacerte entender, porque el trabajo de co-creación multidisciplinar es muy difícil y lo descubrí precisamente como con este trabajo, y que a final de cuentas no se trata de que tengan puntos afines, sino que realmente puedan y tengan la habilidad del negociamiento, porque si no existe esa parte del negociamiento, hay cosas que terminan como no afectando, o en algunos casos sí, afectando demasiado, pero en el mío en específico, realmente solamente son como pequeños baches que no terminan como de encontrar su causa en estos círculos que se fueron creando. Y como conclusión de todo esto me queda justamente que los rituales obsesivos se hicieron presentes, pero al final de cuentas esta obra, y yo quiero que cualquier obra que haga en este momento hasta el futuro, es un cúmulo de experiencias que no están dichas, que al final de cuentas cualquier cosa puede seguir cambiando, que no somos verdades absolutas, como ya lo dijo la maestra Rocío hace un instante, porque al final de cuentas, pues no somos lo mismo siempre, y el cómo nos relacionamos a los problemas, pues sí, podemos tener como ciertos patrones conductuales y que al final de cuentas también pueden ser llamados obsesivos. Sin embargo, es posible como quebrarlos en tanto puedas como resignificarlos y transformarlos en algo que pueda ser benéfico para ti mismo. Y ya, muchas gracias. Se me olvidaba que me iban a preguntar. No, en el examen se te preguntaría, ahora solo se te hacen sugerencias, recomendaciones, observaciones de tu presentación y de tu investigación. Omar, tienes un poder de seducción extraordinario. O sea, sí, no escucho el mundo. Yo estaba ahí contigo. Sí, eso lo tenía que
había una conexión, una identificación muy profunda con tu tema, tu manera de hacerlo en la práctica. La verdad, no tengo más que de verdad felicitarte, porque hay una claridad profunda, una comprensión del tema, un involucramiento, pues eso es lo deseable que ustedes logren pasar. Gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría escuchar en algún momento, Omar, lo mencionaste, pero así como de pasada, la fuente, la investigación que hiciste más científica. O sea, a lo mejor un poco me gustaría escuchar en algún momento dado el proceso de investigación, ¿no? Bueno, el germen fue y luego mis pasos que seguí, lo que me documenté, lo que aterricé, como una mención, digo, no, para eso está el documento escrito que uno tiene que leer, pero sí para aquel que no escucha, para que lo que es escucha, que no, para tus padres, para no sé quién va a escuchar y no saber ese proceso, entender esa parte, ¿no? Del proceso de investigación, cómo se lleva a cabo una investigación de esta naturaleza. Son procesos muy personales, el anterior, el de Ana y y el de Ilse, son como muy interiorizados, muy una preocupación personal, ¿saben? Los que estamos escuchando, una obsesión, valga la redundancia, una idea germen que me está aquí dando vueltas y se volvió motivación en estos 3 casos para su producto escénico y su titulación. Muy bien. Yo, la asesora al final. No, qué bueno, la verdad es que me alegra mucho que te hayas presentado, que me hayas hecho caso, porque me hubieras podido mandar al coño, ¿verdad? Y no lo hiciste. Es que nadie sabe, pero Omar fue arrastrado aquí. Sí, No se inscribió, yo le dije, te toca a tal hora. Arrastrado. En complot, de hecho. Complot entre Rocío y yo. No, la verdad es que me alegra mucho, ¿sabes por qué? Porque yo pues vi la obra, habíamos platicado ocasionalmente sobre cuando estabas en el proceso y me resulta muy interesante, digamos, ya cómo tú empiezas a construir tu visión de la obra, tu análisis de la obra después de haberla hecho. A mí sí me gustaría, entiendo que estás pues ya casi terminando, ¿no? La parte de la escritura y no lo hemos leído, entonces solo tenemos pues lo que nos has presentado y a lo mejor lo que yo te voy a decir está ahí y no fue dicho hoy, pero a mí sí me gustaría que entraras un poquito más. Yo siento que tu presentación de hoy se quedó mucho a nivel de descripción y que hay pocos momentos de análisis. Por ejemplo, uno de los momentos de análisis es cuando analizas esto de lo que pasó con la cuestión sonora, ¿no? En donde tú analizas lo sucedido, reflexionas sobre qué es la obsesión y dices, una solución escénica o otra que hubiera sido mejor es esta. Entonces empiezas a tejer relaciones entre lo escénico, entre toda esa investigación que te están diciendo que tú hiciste en relación a la temática, y creo que tienes un montón de cosas ahí, porque incluso las llegamos a platicar cuando todavía estaba en proceso. Entonces ahora con más razón debes de tener más claridad y que sería muy interesante poder como entrar un poquito más a ese proceso, no tanto de descripción, sino más de análisis de lo que pasó, de lo que es la obra, como, ¿sabes? Como más en una afirmación de esto, aquello, ¿sabes? Sí. No sé, igual está en el texto, ¿no? La cuestión, y justamente es como esta parte, la etapa conclusiva, y justamente es la que más me ha costado trabajo precisamente porque
tengo mucho conflicto para poder hacer esta situación de análisis y no contarte la historia. Tengo mucho ese problema, o sea, todavía estoy tratando como... Pero lo hiciste con lo de la música. Yo puedo decir, yo creo que muchas de las cosas de la reflexión están en la obra, si lo entiendo bien. Es una posibilidad, lo que voy a decir. Pero por ejemplo eso de decir, no son escenas, no es aristotélico, No es una obra. son círculos, Eso sí. no es una obra. En el movimiento había que mostrar esto, no, faltó intensidad, faltó acá. Ahí Yo está. creo que ahí está el análisis y está en la obra, está como Está en la obra. ahí, entró a la obra. La reflexión y el análisis me parece que entraron a la obra, eso es lo que me parece maravilloso. Sí. Sí, Está ahí. Hay que decirlo en palabras, Fíjate pues que, sí. que yo que sí he leído lo que hace Omar, es que él hace algo muy interesante al inicio de su tesis que dice, me disculpo porque escribo en círculos. Y es muy congruente, yo decía, repite 1000 veces obseso, tú lees el documento y dice obseso al final de casi cada párrafo. Y dije, sí, claro, y qué bueno que se quede así, porque él descubre ese proceso como en él. Y finalmente yo decía, es que falta análisis porque es descriptivo, pero obsesivamente, de lo que está sucediendo. Pero luego te vas dando cuenta como que en la descripción está entretejido el análisis sin que se des cuenta. Se ves como mucho, está como dentro de la descripción y es algo muy extraño y es una manera como no muy común de presentarlo, ¿no? Entonces, Y que alguien me sí. regresaba así los tachones. Porque es absoluto, o sea, sí es descriptivo, pero puntillosamente, ¿no? Oye, yo quiero aclarar que cuando digo me gustaría saber de tu investigación teórica y práctica, no nada más que me cuentes de lo, Sí, de claro. lo teórico, sino de lo práctico, o sea, esto de cómo estuve buscando, cómo estuve analizando, cómo me vi en el espejo, y digo, en esos salones que ustedes trabajan llenos de espejos, ¿Cómo involucré a Este los lo más otros incómodo. en el asunto de llevarles eso? Sabían el análisis, claro. Pero de alguna manera sí creo pertinente la invitación. Yo pensaba, Omar, porque creo que se va dando, o sea, vas como caminando así de la descripción y vas pasando conforme va avanzando el texto, también como a profundizar al análisis, porque además lo fue escribiendo en el proceso. No es un texto que se escribió al final, como muchas de las sistematizaciones. Entonces tú puedes ir, al seguir el texto vas viendo como también su proceso, cómo va aterrizando al análisis hacia el final. Y que por eso también la última etapa te ha costado trabajo para cerrar. Y una cosa que yo te podría decir es que así como ya utilizas, sí está toda la parte de investigación ahí, así como estás utilizando el lenguaje del psicoanálisis para explicar cosas, que utilices el lenguaje de la danza para explicar otras. Y ahí es donde creo que puedes apretar hacia el final. Pensaba yo, por ejemplo, cómo corporalmente se construye esta temática, pero también el uso del espacio, el uso del cuerpo, el uso del movimiento. Y sí lo dices, pero de pronto no le das el peso que pudiera tener. Por ejemplo, hablas de dispositivos que crean motores. Y es muy claro. O sea, tú no estás generando una obra, estás generando un dispositivo que te detone una condición de movimiento que además es reiterativa y es repetitiva y que va increciendo. Pero decirlo así como lo estoy diciendo, de pronto se queda escondido, ¿no? Entonces, como utilizar esa terminología que tú también manejas para apretar como esa reflexión final. La conclusión No sé. es la que también rompe, decías, con la obsesión, ¿no? Claro. Entonces Sí. a lo mejor hacer lo mismo en el texto. En el Sí. Es que es eso. Y por eso Omar se nos desapareció y corrió. Y por eso no quería y por eso Alejandra y yo lo trajimos aquí. Porque es el mero final en el texto de también asumir que se rompe el patrón y eres perfectamente capaz de cerrarlo. O escríbelo en cuadrado. Sí, así que uno le tiene que ir dando la vuelta a la hoja para poder leerlo. No es una referencia.
Pues muchas gracias. Omar, yo te quería decir un par de cosas más velozmente, que yo que ya he leído, me gusta mucho que no te estás quedando para nada en el texto. Tu primera etapa se salta estas reflexiones que creo que al leerlo sí vale la pena, a lo mejor con los apuntes, pero me parece muy bien que no te estás quedando en lo que ya escribiste, sino hablando desde otro lugar. Y también te quiero decir otra cosa, creo que tu obra al estar ahí también lo lleva a uno a la incomodidad, ¿no? O sea, se trata de eso y te pusiste en ese lugar y eso no es fácil para el espectador y eso es algo que desde esta propuesta poética que has estado construyendo te implica plantar, empoderarte para sostenerla, ¿no? Entonces, sí te lo quiero decir, lo dicen por ejemplo de Cecilia Apleton, ¿no? Cómo no cede ante el espectador y eso pues le hace de pronto no ser recibida tan fácilmente, pero le permite dialogar. Entonces, pues que lo tengas claro para ti como para tu tranquilidad, ¿no? O sea, no le vas a gustar a todo el mundo nunca, porque tu obra no se trata de gustar, ¿no? Entonces, pues eso nada más. ¿Sí? Hay link para ver la obra, está subida. En el del CAI, Ajá, sí. en el canal del YouTube del CAI. No es una obra como para verse en video, es como Pues de no, ya registro. claro, pero es un registro, está claro, es un registro. Sí. Eso hay que verlo en vivo, pero pues ni modo, la danza se acaba. Sí. Probablemente, ya que me titule. Sí, primero. Bueno, pues muchas gracias, Omar. Cerramos.